Muy bien, abran su Biblia en esta mañana en el Salmo 1. Salmo 1, de los versículos del 1 al 6. Hoy día nos vamos a concentrar solamente en los primeros 3 versículos y el siguiente estudio o enseñanza ya vamos a terminar el Salmo desde el 4 al 6. Leo entonces todo el Salmo. Salmo 1. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1 inicia este precioso conjunto de capítulos que son 150, es el libro más largo de la Biblia. Y un dato curioso también que el Salmo tiene, en este caso, el capítulo más largo también de la Biblia, que es el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y aunque la división de capítulos y versículos tiene que ver con dos hombres principalmente, Robert Stephanus y Esteban Lanton, sin embargo, hermanos, vemos en el libro de los Salmos plasmada las experiencias, las vivencias, los lamentos, las penitencias de los hombres que Dios usó, en este caso, para escribir el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se compone de 5 libros. Eso es muy importante considerarlo. Se dice que estos 5 libros que componen el libro de los Salmos hace eco del Pentateuco, ya que ustedes saben que el Pentateuco se compone de 5 libros y en este caso su autoría se deduce que es de Moisés. Entonces, solamente como un dato interesante para poder conocer un poco más del libro de los Salmos, digo lo siguiente. El libro 1 se compone desde el Salmo 1 al 41. El libro 2 del Salmo 42 al 72. El libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4 del Salmo 90 al 106. Y el libro 5 del Salmo 107 al Salmo 150, que es el último. Entonces, esa es la división que tiene en este caso los 150 capítulos del libro de los Salmos. La palabra salmo se le colocó o se puso este nombre cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, que se conoce como la versión de la Septuaginta. Entonces, la palabra salmo significa cánticos, acompañados por instrumentos musicales, o en este caso de cuerda. Deriva del hebreo tehilim, que significa alabanzas a Jehová. Entonces, este libro de los Salmos era el himnario del pueblo judío, el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, todos los capítulos, todo el contenido de los Salmos fue escrito por varios autores, no solo uno. En el caso de David se le atribuyen 73 salmos. También tenemos como autores a Asaf, a Salomón, Moisés, que escribió el Salmo 90, Etán, los hijos de Coré, y muchos, en este caso el resto de los salmos, en este caso son anónimos. Entonces, todas estas características de este libro es importante conocerlas para que podamos tener un trasfondo, como siempre lo hacemos cuando enseñamos un libro de la Biblia. Ahora bien, el periodo de tiempo aproximado de escritura de este libro es desde el año 1400 antes de Cristo, desde el tiempo de Moisés,
hasta aproximadamente el año 586, 600, que dice relación con el cautiverio babilónico. Entonces, principalmente, estos salmos, todo este recorrido que tiene histórico, dice relación con David y Salomón principalmente. Las características de los salmos son los siguientes. Tenemos salmos históricos que dice relación con hechos puntuales del pueblo de Israel. Tenemos salmos penitenciales que se llaman del dolor por el pecado, imprecatorios, donde los autores invocan el juicio y en este caso la ira de Dios contra sus enemigos. Otra de las características de los salmos es que tenemos salmos proféticos, salmos mesiánicos, que hacían referencias desde ese entonces con el Señor Jesucristo que vendría en este caso años más tarde o siglos más tarde. Tenemos también salmos de acción de gracias, etcétera, etcétera. Toda esta gama de salmos están plasmados en el contenido y en la escritura de este precioso libro, donde los autores, como digo, y las personas que estuvieron involucradas en los salmos plasmaron todas sus vivencias emocionales, históricas, penitenciales, etcétera, etcétera. De hecho, Juan Calvino dijo lo siguiente con respecto al libro de los Salmos. Él dijo así: verdaderamente puedo llamar este libro una anatomía de las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, esperanzas, penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu, contra el corazón de los hombres, todo está retratado vívidamente en este precioso libro de los Salmos. Y para comenzar a conocer ya en más detalle el contenido de los Salmos, bueno, vamos entonces al capítulo 1, versículo 1 de este precioso libro. El escritor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La primera palabra que el escritor aquí utilizó es la palabra bienaventurado. ¿Por qué? Porque, bueno, se hace un contraste en el Salmo 1 entre el varón bienaventurado y el impío o el malo. Pero la próxima enseñanza nos vamos a enfocar, en este caso, en el camino de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, etcétera, etcétera. La palabra bienaventurado, entonces, viene del hebreo esher. Esher. Y si tenemos en este caso la palabra griega es Makarios. ¿Dónde se utilizó esa palabra? Bueno, principalmente en Mateo 5, que se conoce como las bienaventuranzas de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí está la palabra griega Makarios y en este caso hebreo esher. Esta palabra significa cuán feliz, cuán dichoso. Esta persona bienaventurada o este hombre bienaventurado es el hombre que tiene un profundo gozo y contentamiento en Dios. El hombre bienaventurado es el hombre supremamente bendecido. Ahora bien, ¿quién entonces es este varón bienaventurado? Y aquí el salmista da tres características. En primer lugar, el varón bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es la primera característica, en este caso, que destaca al hombre o al varón bienaventurado. La persona entonces que no anduvo en consejo de malos. La palabra malos aquí es la palabra hebrea rasha, que significa una persona moralmente impía, una persona inicua, un pecador no regenerado. Entonces, ¿qué significa esto de que no anduvo en consejo de malos? Bueno, el varón bienaventurado no escucha, no presta su oído a lo que los impíos tienen que decir.
El varón bienaventurado no sigue los consejos ni orientaciones de estos inicuos. No deja que influya en él la perspectiva del impío sobre el mundo y Dios, en este caso, pervirtiendo lo que el varón bienaventurado conoce del mundo y conoce de Dios. No presta su oído, no se deja orientar. A eso se refiere el que no anduvo en consejo de malos. Ahora bien, en Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2, el profeta dijo algo muy interesante también respecto de esta primera idea. Isaías dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, que es un tipo del mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Si Egipto es un tipo del mundo, Faraón es un tipo de Satanás, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí está la misma idea paralela del hombre bienaventurado que no anduvo en consejo de malos. Aquí Isaías está llamando la atención, dice que hay un ay para el pueblo de Israel que se aparta de Jehová para no tomar consejo de él, sino de los malos, de los impíos, del mundo, de Satanás. Habrá un ay, habrá un sufrimiento para estas personas que no se cobijan del Espíritu de Dios, añadiendo pecado a pecado. Personas que se apartan para descender al mundo y al faraón o a Satanás para poner su esperanza en la sombra del mundo o de Egipto y no de Dios. Entonces, estas personas son las que no son bienaventuradas, pero el varón bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, ni se deja orientar por Egipto, por el mundo, ni por Faraón, Satanás, y en consecuencia de los malos. En el Salmo 119, versículo 24, el salmista dijo así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El varón bienaventurado tiene su consejo en la palabra de Dios y no en los malos. Regresamos al Salmo 1 y veamos la segunda característica del varón bienaventurado. Número 2, ni estuvo en camino de pecadores. La imagen siguiente es la de estar con los pecadores. No permite el varón bienaventurado que la conversación se haga más profunda y penetrante. O no permite que el camino de los pecadores sea su camino, sea su estilo de vida, sea su senda. ¿Por qué? Porque el camino del bienaventurado es Dios y su palabra y no los pecadores. En 1 Corintios 15, versículo 33, el apóstol Pablo dijo algo también muy relevante respecto de esta idea. 1 Corintios 15, versículo 33. Pablo dijo así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversaciones aquí, en el original griego, dice compañías. Dicho de otra manera, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y nosotros sabemos esto. Cuando comenzamos a involucrarnos más allá de lo adecuado, más allá de lo pertinente, podemos ser influenciados por el camino de los pecadores. Y Pablo aquí está hablando a la iglesia en Corinto. Ustedes saben, la iglesia en Corinto, era una ciudad muy idólatra, pagana, tenía filosofías muy dañinas para el pueblo de Dios, para la iglesia allí en Corinto. Entonces Pablo hace esa advertencia: no erréis, le dice a los hermanos en Corinto, porque las malas compañías,
las malas conversaciones van a corromper la vida espiritual de la iglesia. En Proverbios, capítulo 4, versículo 14, el proverbista dijo lo siguiente, Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No estés en el camino de los malos. Para reforzar y confirmar la idea del Salmo 1. La segunda característica entonces del varón bienaventurado es que no estuvo en camino de pecadores. Regresamos al Salmo 1 y la última parte del versículo 1 dice, la tercera característica, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor es una persona que se burla, una persona que se mofa. Y en este caso, la imagen es de sentarse con este escarnecedor, compartir el asiento de modo que usted o la persona llega a ser uno de ellos. No te acerques demasiado, no profundices demasiado con los que se burlan de Dios. Dios tiene un destino para los escarnecedores, como lo dice Isaías 29, y no tiene nada que ver con el destino que tenemos nosotros por la gracia de Dios como varones bienaventurados de Él. En Isaías 29, versículo 20, está claramente el destino de estos escarnecedores. Isaías 29, 20 dice así, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan, para hacer iniquidad. Entonces, la imagen del Salmo 1, versículo 1 al final, es que el varón bienaventurado tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahora bien, hermanos, lo que quiero destacar es lo siguiente. Notemos la progresión del pecado a través de estos tres verbos. En primer lugar, el varón bienaventurado no anduvo. Ahí está el verbo andar o anduvo. Número 2, estuvo. Y número 3, sentado. ¿Qué indica esto? Como dije anteriormente, la progresión del pecado. Siempre el pecado inicia de una manera gradual, de una manera progresiva. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que este varón bienaventurado no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que todo lo contrario, el varón bienaventurado se aleja de esto, porque es dañino, es nocivo para su vida espiritual, sino que todo lo contrario, o el contraste es, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, el varón bienaventurado se deleita en la ley de Jehová y en esa misma ley dedica tiempo a la meditación. Para casi todos nosotros hoy es un poco extraño que un varón se deleite en la ley de Jehová, ¿verdad? Podemos temer la ley, respetar la ley, pero encontrar placer en ella no es algo muy común hoy día en el siglo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hoy en día un sector importante de la iglesia se deleita no en el estudio de la palabra, no en la meditación de la palabra, sino que se deleita en milagros, en sanidades, en cosas externas, cosas superficiales. Sin embargo, el varón bienaventurado tendrá su complacencia en la meditación de la palabra de Dios. Entonces, ahí está el versículo 2, entonces, la característica positiva del varón bienaventurado. ¿Cuál es entonces la característica positiva de este varón bienaventurado? Que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra ley aquí es Torá, ¿verdad? Y sabemos que en toda su amplitud son todas las normas, estatutos que Dios estableció para el pueblo de Israel.
a través de Moisés allí en el monte Sinaí. Entonces, cuando hablamos de Torá hoy día, tendríamos que hablar en toda su amplitud, en todo su alcance. Por lo tanto, perfectamente podemos decir hoy día que la ley de Jehová tiene que ver con toda la palabra de Dios, con los 66 libros canónicos que Dios ha dejado para edificación, para exhortación, para fortaleza y para traer a la gente al arrepentimiento, que en este caso es toda la Biblia. Entonces, el varón bienaventurado tiene en la ley de Jehová, en la norma amplia de Dios para el pueblo de Israel y hoy día para nosotros, está su delicia. La palabra delicia en el hebreo es jefet, que significa placer, complacencia. Es un deleite valioso, en algo valioso. En este caso, lo valioso es la ley de Jehová. Entonces, el varón bienaventurado va a manifestar que es bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso, al deleitarse en la palabra de Dios como una consecuencia de su estado de bienaventuranza. En contraste, amados hermanos, con los placeres del mundo, sexo, mujeres, etcétera, etcétera, vicios, no hay comparación alguna entre el placer, la complacencia, el deleite que el varón bienaventurado tiene en la palabra de Dios. Todos los deleites del mundo traerán destrucción, traerán depresión, traerán tristeza, traerán amargura y finalmente todas esas personas van a perecer. Pero cuán dichoso, cuán bienaventurados, cuán supremamente bendecidos somos nosotros, que nuestro deleite es un deleite que aunque tiene frutos temporales, tiene también una realidad eterna. Nosotros cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, estamos gozándonos ahora en el presente, pero sabemos que la realidad es eterna porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, no hay ninguna comparación entre los deleites del mundo y los deleites del varón bienaventurado. Entonces el hombre espiritualmente feliz está caracterizado por la constante contemplación y asimilación de la palabra de Dios en su corazón. Acompáñenme a algunos pasajes, por favor, para ampliar un poco más esta idea. En el Salmo 119, versículo 143, el salmista dijo lo siguiente: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aun cuando el salmista estaba en aflicción y angustia, los mandamientos fueron su delicia. Y el hecho de que este salmista en algún momento de su vida se haya encontrado en aflicción y angustia, lo que lo sostuvo, lo que lo afirmó, lo que lo estableció fue los mandamientos de Dios que finalmente se tradujeron en su delicia. Y aun cuando estaba en tribulación, el gozo que produce la palabra en el corazón lo sostuvo en pie. En el Salmo 19, versículo 10, el rey David también manifestó este deleite a través de una figura de lenguaje. Él dijo lo siguiente: deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces, o sea, los juicios de Jehová, que son sinónimos de la palabra de Dios, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. O sea, aquí está diciendo el salmista que esos juicios de Jehová, que son verdad y son justos, son más dulces que la miel, son más placenteros que la miel, traen mayor complacencia que la miel, que era uno de los frutos comunes allí en Israel. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16, dijo estas palabras:
Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tu palabra, tu ley fue mi delicia, dice Jeremías, con la frase o la expresión que me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es tan hermoso, hermanos, cuando nosotros vivimos, cuando experimentamos el poder que tiene su palabra, el poder que tiene la ley de Jehová, que hace que nuestro corazón, independiente de las circunstancias que vivamos, independiente de las adversidades que estemos pasando, traen gozo, esperanza, fortaleza, fe al corazón del creyente. Es maravilloso experimentar que esa palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la característica positiva del varón bienaventurado es que en la ley de Jehová está su delicia, su complacencia, su gozo, su alegría. Y además de eso, regresamos al Salmo 1, versículo 2. Además de que en la ley de Jehová está su delicia, el varón bienaventurado medita en esa ley de día y de noche. Meditar aquí es pensar profundamente. Inclusive tiene la connotación de imaginar lo que leo, de internalizar lo que estoy leyendo. Entonces, meditar, reflexionar profundamente, pensar en la palabra a través del estudio, de la contemplación de su contenido, traerá en este caso bendición a nuestra vida. Esa meditación en la ley de Jehová, hermanos amados, es de día y de noche, que es una expresión que en el fondo se traduce que nuestra meditación debe ser continua, debe ser permanente. La meditación en la palabra es del diario vivir, es algo del lunes, del martes, del miércoles, todos los días de la semana y todo el día debe nuestro pensamiento estar en los pensamientos de Jehová. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio 6 cuando Dios a través de la ley impulsó y ordenó a los padres judíos de transmitir la ley a sus hijos estando en la casa, al acostarse, al levantarse, andando por el camino? En otras palabras, el ejercicio de la enseñanza de la ley a los hijos en Israel debía ser noche y día, al acostarse, al levantarse. Entonces, la meditación en nosotros, hermanos, en nuestro corazón, debe ser continuo, debe ser permanente. Muy bien. Entonces, dicha o expresada ya las características positivas del varón bienaventurado, entramos ahora entonces al versículo 3, que dice relación con las consecuencias del varón bienaventurado que medita en la ley de Jehová y que en la ley de Jehová está su delicia. Veamos entonces las consecuencias que traerá al varón bienaventurado. Versículo 3. Número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, aquí será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es importante mencionar que debido a que el terreno en Israel es principalmente un terreno árido, un terreno seco, un árbol verde, un árbol frondoso, era un ejemplo muy vívido, un ejemplo muy claro de lo que es la bendición de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces aquí el salmista utiliza un símil dentro de la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, para en este caso hacer la similitud del varón bienaventurado, en este caso en un árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todos sabemos que el agua es vida, ¿verdad? Si vemos nosotros un árbol plantado junto a corrientes de aguas, entendemos por cuestiones lógicas, naturales y biológicas que ese árbol estará frondoso,
estará verde. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces sobre la vida. Curiosamente, hermanos, en el Salmo 55 y en Efesios 5, vemos nosotros que la palabra de Dios se ilustra a través del agua. También un dato interesante es que nuestro cuerpo físico, biológico que Dios nos dio, lo creó precisamente con el 60-70% de líquido. El planeta Tierra, sabemos que la tercera parte es agua. Estamos rodeados de agua en el planeta Tierra. Entonces, no es, hermanos, coincidencia de que el agua es vida, que el agua transmite en este caso vida al árbol frondoso que están sus raíces sobre ellas. Entonces, este árbol tiene una fuente inagotable de nutrición y refresco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la similitud. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será un árbol estable, será un varón bienaventurado estable, consistente, ¿verdad? Que da su fruto, número 2, a su tiempo. Es inevitable que si un árbol está junto a corrientes de aguas, no dé su fruto, ¿verdad? Bueno, da su fruto entonces en su tiempo. Esto implica que manifiesta las gracias del Espíritu y sus hechos siempre son a tiempo y apropiadamente. Todo varón bienaventurado que echa sus raíces sobre las aguas, inevitablemente dará frutos. ¿Qué dice Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22 habla, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, verdad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Efesios 5 agrega la verdad y la justicia como fruto del Espíritu. Entonces, lo mínimo que el creyente, lo mínimo que el varón bienaventurado debe de comenzar a manifestar es dar fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces están en las aguas, sus raíces están en la palabra. Entonces, todas estas consecuencias son inevitables. En tercer lugar, su hoja no cae. Bueno, esto significa que su hoja no se seca. Su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos. Más bien está caracterizada por una renovación interior y continua. D.L. Moody dijo lo siguiente: todos los árboles del Señor son de hoja perenne, u hojas eternas, perpetuas, interminables. Esto dijo este hombre de Dios. Ahora bien, en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, este profeta dijo algo similar a lo del Salmo 1. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este varón que es bendito o que es bienaventurado, que confía en Jehová y su confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La vida del varón bienaventurado, la vida del bendito varón que confía en Jehová y su confianza es Jehová, será de un continuo crecimiento, de un continuo dar frutos, porque sus raíces están sobre las aguas y esas aguas simbolizan la firmeza, la consistencia, la vida de la palabra de Dios. Cualquier hombre, o para continuar con la ilustración, cualquier árbol de ustedes que tienen sus raíces en la palabra de Dios y que vivamos conforme a la palabra de Dios, inevitablemente estaremos verdes, llenos de frutos
y no nos vamos a fatigar, porque Dios renovará nuestras fuerzas cada día. ¿Por qué? Porque así lo prometió Él a través del profeta Isaías. Muy bien, regresamos entonces al Salmo 1 para ir terminando. Y su hoja no cae, dice, y finalmente en el versículo 3 dice que este varón bienaventurado, todo lo que hace prosperará. Como última consecuencia en este caso del varón que la ley de Jehová es su delicia y que en ella medita de día y de noche. Todo lo que hace prosperará. Esto es importante clarificarlo. Cuando la Biblia aquí dice que todo lo que hace prosperará, cualquier hermano débil o nuevo en la fe podría deducir que todo lo que a él se le ocurra hacer. Sin embargo, es importante decir que el todo de Dios no necesariamente es el todo del hombre, o el todo que tú crees tampoco es el todo de Dios. Recordamos las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Él dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, pero ahí está la cláusula, conforme o de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Cristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre significa conforme a lo que Él establece, conforme a su voluntad, conforme a sus designios, entonces prosperará. La palabra prosperará aquí es el hebreo salak, que significa literalmente empujar hacia adelante. Dicho de otra manera, llegar a destino, cumplir el propósito de Dios. Entonces, este varón bienaventurado tiene la promesa de Dios que si la ley de Jehová es su delicia y la ley de Jehová es su meditación, todo lo que haga conforme a la voluntad de Dios o en el nombre de Cristo, Dios promete que cumplirá su propósito. Dios le promete a este varón bienaventurado que llegará a su destino. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, primero Dios lo va a manifestar en la meditación de su ley. ¿Verdad? Deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero antes de que estén en tu corazón, debemos de deleitarnos en Él. Y deleitarse en Él, para seguir la misma idea, será involucrarnos seria y comprometidamente con el estudio de su palabra, meditando en su ley, porque meditando en su ley, todo lo que tú hagas será puesto por Dios en tu corazón para que lleves a cabo su obra. No te olvides, hermano, que la obra es de Él y nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos que llevamos a cabo sus propósitos soberanos y eternos. Y para nosotros eso es un maravilloso privilegio, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta, hermanos, que cuando realizamos alguna actividad por nosotros mismos, nos daremos cuenta que es una gran pérdida de tiempo, muchas veces de dinero y de fuerzas, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos las cosas conforme a su voluntad o en su nombre, todo lo que hagas va a prosperar, porque Dios lo promete. Muchas personas piensan, por otro lado, que lo único que tienen que hacer para prosperar es trabajar 2, 3 turnos, dejar de congregarse, dejar de estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque quiero prosperar. Lamentablemente la palabra prosperar se le ha dado una connotación exclusivamente monetaria, económica, pero la prosperidad de Dios es una bendición integral, es una bendición en todas las áreas, no solamente económica. Van a haber momentos donde vamos a tener que pasar necesidades, pero nuestro corazón estará confiado en Él, ¿verdad? Porque Dios hizo tanto al pobre como al rico.
Pablo dijo, sé vivir en escasez y en abundancia. Entonces, lamentablemente, hoy en día se está predicando este tipo de evangelio, que si no tienes recursos económicos, tienes una maldición en tu vida. Imagínate lo que significa eso. Entonces, entender la prosperidad desde el punto de vista bíblico nos traerá gozo a nuestro corazón. Porque aun cuando pasemos dificultades, enfermedades, situaciones económicas, lo único que debemos de mantener es nuestra confianza en Jehová, porque tu confianza es Él mismo, a través de las promesas en su palabra. Muy bien, no puedo dejar de leer Josué 1, versículos del 7 al 9. Lo que Dios le dijo a este sucesor de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Josué 1, del 7 al 9. Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El esfuerzo y la valentía de Josué debían de plasmarse en cuidar, o ahí está el para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está lo que dije anteriormente. La prosperidad bíblica está íntimamente relacionada con el poner en práctica la ley de Jehová. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, la misma expresión del Salmo 1, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, o como consecuencia de aquello, harás prosperar tu camino. El camino de Josué era el camino de Dios, pero Josué lo conocería a través de la meditación y el estudio de la ley de Jehová. Y todo te saldrá bien, todo lo que esté conforme con la ley de Jehová. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si bien es cierto, estas palabras fueron directamente dichas a Josué, hoy en día tienen el alcance para tu corazón. Hermano, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué cosas? En guardar lo que está escrito en la ley de Jehová. Ahora, en toda su palabra, los 66 libros canónicos que Dios estableció para que fueran una bendición para nuestra vida. Esfuérzate en eso, no temas ni desmayes. Lo único que debemos de entender y traer a nuestra mente cuando pasamos por valle de sombra o de muerte es que Jehová está contigo. Cuando yo entiendo, hermano, hermana, hermanos que nos escuchan o nos ven, cuando tú entiendes esta verdad, esta realidad espiritual, en los momentos difíciles que pasas, que Jehová está contigo, que el Espíritu Santo mora en ti, es un alivio a tu corazón, porque llegará el momento donde Dios actuará a tu favor y seguirás caminando a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero queridos hermanos, tenemos que volcar nuestra vida a la meditación, a la delicia de la palabra de Dios. Esa es nuestra vida, esa es la razón de nuestra existencia, el conocer a Dios, el meditar en Él. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios,
meditar en Él, profundizar en sus pensamientos. Eso es lo que dijo Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Jeremías 9:23 y 24. Eso es el todo del hombre, dijo Salomón en Eclesiastés 12. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eres un varón bienaventurado por la gracia de Dios. Eres una varona bienaventurada por la gracia de Dios. Pero medita en la ley. Que la ley de Jehová sea tu delicia. Y así serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas individualmente prosperará. Y todo lo que hagamos como iglesia, Dios nos dice, cumplirá su propósito. Porque hemos dedicado tiempo al estudio y abrazar este libro de la ley con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, amados hermanos, que este precioso salmo haya bendecido nuestra vida. El próximo fin de semana vamos a continuar, en este caso, con el contraste del hombre bienaventurado que son los malos. Y nos vamos a dar cuenta que por la gracia de Dios, los destinos son tan distintos, diametralmente opuestos entre sí, del bienaventurado y del hombre malo. Porque el hombre malo será destruido, va a perecer. Pero tú y yo, amado hermano, por la gracia de Dios, mediante la fe, viviremos con Él por los siglos de los siglos. Así es que vamos a estar atentos ya a la segunda parte de esta preciosa enseñanza del Salmo 1. Que Dios nos bendiga y vamos a orar a Él dándole gracias a Dios por este precioso mensaje. Padre, muchas gracias por esta enseñanza en el día de hoy. Bendecimos tu nombre, Señor, porque somos bienaventurados solamente por tu gracia. Y ayúdanos, Señor, a no andar en camino de malos, ni estar con los pecadores, ni en silla de escarnecedores, Señor, sentarnos, sino todo lo contrario, que en la ley de Jehová esté nuestra delicia y en esa ley meditemos de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio, a llevar tu palabra a los incrédulos, a los impíos, pero sin involucrar, Señor, una influencia mayor de ellos hacia nosotros, porque si nos acercamos a ellos es para llevarles la verdad del evangelio y para que puedan convertirse por la obra tuya, Señor, sobrenatural, al evangelio de Jesucristo. Señor, gracias porque tú nos prometes que la consecuencia de meditar en tu ley y de que la ley de Jehová sea nuestra delicia, será que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos fruto a su tiempo y nuestra hoja no va a caer. Y todo lo que hagamos conforme a tu perfecta voluntad será prosperado. Gracias por esta preciosa promesa que hay para los hombres bienaventurados, que por tu gracia y misericordia nos has alcanzado y nos has plantado como árboles en el reino de Dios. También, Señor, oramos por los impíos, por los pecadores que aún no te han conocido, para que la gracia de tu evangelio pueda llegar a sus corazones y puedan arrepentirse de sus pecados y también puedan llegar a ser, por tu gracia, varones bienaventurados. Gracias, Padre, por este mensaje y que tu palabra pueda correr y pueda hacer vida en los corazones que la escuchen. Gracias, Padre. Oramos a ti por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.